sueño el ascenso ya no es posible, aunque todavía tienen posibilidades de seguir en esta división. Tendrán que hacer un gran esfuerzo hasta final de temporada. El resultado de estar bien parado intercepta el balón. Morales. La colocación es todo, gran anticipo y se queda con la pelota. Llega tarde a la pelota y le van a cobrar un tiro libre. La pelota le llega como un peluche. Cuando le tiraron un oso, pero con garras. A jugar el fútbol con las manos. Pelota de Cannavaro. Sawyer. La pelota rebota sobre el jugador y sale del terreno de juego. Este muchacho ni con la mano da una pelota bien. Shabalala. Se acerca zona de ataque. Va a mandar el pase cruzado seguramente. Y el portero que se queda con esta pelota. Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. Morales. Se están enfrentando por la pelota. Sawyer. Tiro libre y a muy buena distancia. Va a cobrar. Casi gol, Marito. La pelota no entró. Vaya jugada del defensa. ¡Va el disparo! ¡Apenas desviado! Pelota de Cannavaro. Morales. Entra solos y le pega un bombazo. Ha llegado la pelota pero no puede controlarla. Sawyer. Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. Muy ambicioso el disparo, bien parado el arquero, es suya. Muy buen anticipo del balón. Y así le pega la pelota. Tapa con enorme precisión. Busca compañía. Armstrong. Sawyer.
Armstrong. Marica. Y ahí llegan para ayudar. Vaya manera de escalar, le queda buena para meterla al área. Viene y le pega. ¡Zapatazo! Armstrong. Marica. Sawyer. Armstrong. Es suya la pelota. Sawyer. Bien parado, enorme anticipación. Ha logrado interceptar muy bien la pelota. La cabeza para despejar. Ahí de cabeza la pelota al compañero. Muy buena recuperación. El árbitro que nos dice que ha terminado la primera parte de este 0-0. Comienza el segundo tiempo. La colocación es todo. Gran anticipo y se queda con la pelota. Aleja el peligro, increíble el rechazo. Penal, no hay duda alguna. Le pegó muy mal, pero bien el arquero. En estos momentos no hay que cometer errores, el arquero lo sabe y vaya si lo está haciendo bien. Pelota fácil para el portero. Armstrong. Mete pierna para quedarse con la pelota. Morales. Mete esa pelota con cariño. ¡Qué buen servicio! Ha sido buena la entrada, pero no se queda con la pelota. Juega la pelota de taco. Jiménez. La pelota le llega como un peluche. Cuando le tiraron un oso, pero con garras. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha.
Y así le pega la pelota. Siguen intentando tomar ventaja. Se abre paso y le pega un bombazo. Muy buena tajada de este arquero. Esto aparentemente es una lesión muscular. El jugador está tendido sobre el césped. El arquero y una actuación brillante. Fernando, es el día de los arqueros. Y al final de todo, tiro de esquina. Ha tapado esa pelota. Y el portero que se queda con esta pelota. Va a llegarle la pelota, está apretado por la marca. Era difícil de controlarla, se le ha escapado. Se viene solo ante el arco. Va con el zapatazo. Le va a pegar. ¡Gol! ¡Cayó otro más! Esta puede ser la diferencia cuando le queda poco el partido. Arranca nuevamente el partido, 1-0. La pelota que abandona y saque de manos. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. ¿Y tiene con quién? Se mantiene en pie, estuvo cerca de perder el equilibrio. Un jugador sobre el césped, evidente lesión muscular. Elevando plegarias, van al ataque buscando igualarlo. ¡Ah, qué buena carga! No lo va a perdonar, Marito, le saca la amarilla. No es para sorprenderse, muy merecida. Nunca mejor dicho, como con la mano le acaba de regalar la pelota al rival. Tapa con enorme precisión. A este córner le pueden sacar provecho. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Buen disparo! Ese es el pitazo final. Mario, termina el partido. ¿Qué pensás? Bueno, realmente no me sorprende que hayan ganado. Hay un abismo entre los dos equipos.